Bienvenidas a un nuevo vlog con el primer café con hielo de la temporada. Porque aquí hace un calor infernal ya. Yo tenía súper claro que iba a pasar esto, que íbamos a pasar de lluvia a calor infernal de un día para otro, y así ha pasado. Así ha pasado y se viene más. Así que sí, ya estamos en esa época del año en la que se empieza a pasar un poquito mal para grabar. Pero bueno, ya sabéis que yo aún así soy una valiente y en verano sigo grabando con relativa normalidad, adaptando lo que haya que adaptar para no morirme en el intento. De momento yo todavía no he puesto el aire acondicionado porque me estoy revelando, pero durante la semana va a ser necesario, yo creo ya. Así que bueno, pues es lo que hay. Y os cuento un poco, introducción de este vlog semanal. Hoy estamos a martes y hoy toca grabar podcast esta tarde. Es una semana un poco intensa, pero que creo que me va a ir bien porque la tengo bastante bien organizada. Y os cuento que va a ser un vlog semanal de acompáñame, vente conmigo a vivir esta semana, pero no sé qué va a ser en cuanto a vlogs de lectura. Porque os cuento que estoy un poco mal de la cabeza y ahora mismo estoy grabando 3 vlogs a la vez. 4, si contamos el que acabo de cerrar ahora mismo, porque ahora acabo de grabar otro clip de vlog cerrando vlog. Pero bueno, el que acabo de cerrar es el vlog que va para Patreon, es el último vlog que habrán visto las chicas de Patreon, que es cerrando el mayo de ciencia ficción. Ha sido muy guay porque he podido compartir lecturas que si no, no sabía muy bien dónde iba a compartir, y además creo que en ese blog del mayo de ciencia ficción he encontrado una de las mejores lecturas del año. Sí, así que estoy bastante feliz y también compartí alguna otra lectura así suelta. Y el caso es que yo ahora tenía planificado abrir varios blogs, pero no sabía muy bien cómo organizarme, porque quiero hacer blogs temáticos como el que hice de thriller, pero también quiero leer otras cosas. Es que mi problema con los blogs temáticos es que, claro, a mí me apetece mucho hacerlo porque me flipa ese tipo de contenido, de agrupar libros similares, ¿no? Ahora os cuento los que voy a estar grabando. Pero por otro lado, sabéis que yo soy mood reader, es decir, que necesito fluir y elegir las lecturas que mejor me vienen en el momento. Entonces, claro, si estoy leyendo, por ejemplo, para blog temático de un mismo género, no puedo grabarlo de continuo, porque entre medias yo necesito meter otro tipo de lecturas si me apetecen. Entonces he pensado, para que tú estés más feliz grabando ese tipo de vlogs que me apetece grabar, pues mézclalos, o sea, graba varios a la vez y así vas alternando y luego pues divides el contenido. Me ha parecido una ideaza. Y entonces he abierto 2 vlogs distintos, temáticos, que ya os spoileo. Bueno, no sé realmente cuándo vais a ver cada uno de los vídeos, así que da igual. O ya los habéis visto, o si no, pues os anuncio qué vídeos se vienen próximamente. Uno va a ser leyendo Romantasy. Tengo muchas ganas de ese vídeo, pero claro, no me puedo yo entripar, no me puedo yo meter una panzada de Romantasy así de golpe porque es que no tiene sentido, porque me voy a volver loca y no me lo voy a disfrutar. Necesito alternarlo con otras cosas. Y tenía pendiente también hacer un blog temático, pero este es menos temático, pero quiero hacer vídeos como temáticos de continuando sagas, porque es uno de mis grandes propósitos del año, continuar sagas y colecciones que tengo empezadas o que tengo a medias. Entonces lo voy a intentar como agrupar temático en un blog para yo motivarme más y también pues como contaros un poco temáticamente cómo voy con ese tema. ¿Y qué pasa? Que yo decía, vale, pero entre esas lecturas yo voy a estar también leyendo otras cosas que no voy a estar comentando en ninguno de esos blogs, porque son lecturas aparte. Y además, sabéis que los blogs temáticos yo son muy blog de lectura y me centro en hablar mucho solo de las lecturas. Entonces es que también quiero grabarles blog semanal normal, contando mi vida y compartiendo un rato y esas cosas. Así que he abierto este tercer blog para que simplemente me acompañéis en la semana, contaros un poco cuáles son mis metas de la semana, un poco lo que voy haciendo y compartiros alguna lectura que no va a entrar en esos otros blogs, como con la que estoy ahora mismo, que es Heredera de Fuego. No sé si lo voy a terminar en este blog realmente, porque como es lectura conjunta, si me atengo a las fechas, no lo terminaría en este blog, pero me quedaría a puntito de caramelo. Ahora mismo yo iba con retraso de la semana pasada, estoy a un capítulo de llegar a la meta que se ha comentado este fin de semana, porque yo no había llegado. Es el capítulo 39, o sea, me leo el capítulo 39 y ya puedo entrar a leer los comentarios de las chicas y dejar mis impresiones. Y luego ya del tirón sigo con la meta de esta semana y ya me pongo al día. Entonces me quedaré, bueno, a ver, me lo estoy inventando, pero aprox. Esta semana para el domingo que viene me debería quedar como por aquí. Y luego ya
Pues es que la verdad no sé si nos queda una meta o dos, lo tengo que comprobar. Porque si nos queda una meta, igual me la intento leer como del tirón y cerrar este blog terminando este libro. Pero si nos quedan dos, pues no, me da. Ya lo comprobaré y os lo cuento en otro pie. Bueno, me está flipando. Heredera de Fuego ya sabéis que me está gustando muchísimo. De momento está siendo, creo que mi favorito de lo que llevamos de saga. Aunque tengo que decir que también está habiendo cosas que no me están gustando tanto. Está siendo de mis favoritos y lo estoy disfrutando un montón porque se abren nuevos hilos y se presentan a nuevos personajes que me están flipando. O sea, estoy siendo fan nivel, bueno, me lo estoy gozando por eso, porque los nuevos personajes me encantan todos, se están convirtiendo en personajes favoritos, los nuevos hilos de trama es que me parecen lo mejor que ha habido en la saga de momento, pero precisamente por contrapartida, el hilo de Selaena me está pareciendo un poco más flojo. O sea, los capítulos que precisamente se centran en nuestra protagonista me están pareciendo un poquito más flojos y aunque me gusta lo que está pasando y creo que son importantes y hay algunos que también estoy disfrutando mucho, hay otros que me dan perecilla, que se está quedando como, chica, avanza ya, no hace falta, no sé, estás un poco estancada. Algunos capítulos de ella me están pareciendo un poco estancamiento. Todo lo demás me parece maravilloso. Y aún en esos capítulos que me parecen un poco estancamiento, también se han presentado nuevos personajes que me están gustando. Las que hayáis leído la saga, pues ya sabéis a quién se presenta en este libro. Y yo al principio era como, no le pillo el aire. Pero ahora ya sí. Ahora ya sí. Y tengo muchas ganas de saber cómo sigue. O sea, es que por un lado es como, quiero ir poco a poco porque quiero disfrutar la saga, pero por otro lado es como, es que necesito ya tener como el conocimiento completo. Necesito terminarla. Y estoy solo en este que es el 3/4. Después de este tendremos un pequeño descansito, porque no nos vamos a empapuzar la saga así del tirón, porque las chicas yo creo que también necesitan un descanso de vez en cuando, pero va a ser un descanso breve. Tengo que ponerme a hacer el calendario para contarle a las chicas, pero yo creo que haremos un descansito el resto de junio y en julio nos leeremos el siguiente, que será la lectura Trono de Cristal del verano, y luego en agosto otro descansito y luego ya nos ponemos a tope para terminar el año con Trono de Cristal. Cosas de la semana. Bueno, ayer me compré gafas nuevas, gafas de ver, bueno, y gafas de sol también. A ver si están listas durante la semana porque estoy bastante emocionada porque tengo que decir que las gafas que tengo actualmente no me encantan. Que me vais a seguir viendo con estas porque no he cambiado de graduación ni nada, así que estas van a seguir siendo las de día a día. Pero voy a tener también otras nuevas que son muy diferentes a todo lo que he tenido siempre, porque yo soy de ideas fijas, chicas, y yo todas mis gafas es que marroncitas, del Carey tal, de hecho me cogió las de sol, y son prácticamente iguales que estas, pero de sol. Fui en plan, vale, había una oferta de estas de si te compras una te sale la otra más barata, no sé qué, y dije, venga, pues voy a cogerme algo completamente distinto. Y me he cogido algo muy distinto, en un color súper clarito. Eso, no sé por qué os estoy contando esto, o sea, eso en realidad no es lo que os iba a contar. Pero bueno, el caso que hoy estamos a martes, esta tarde, esta mañana tengo que ponerme a editar, bueno, quiero grabar unos cuantos clips más de la locura esta de, os grabo 1000 vlogs, a ver qué sale de ello. Y luego tengo que ponerme a editar un poquito porque necesito terminar de editar el blog que os he mencionado de Patreon, que lo he cerrado ya y lo tengo que editar porque ese se lo quiero subir para el viernes. Mañana miércoles hay vídeo en el canal, que es un vídeo que me apetece mucho que veáis porque ojalá que os guste mucho, es un vídeo de Agatha Christie, que para cuando veáis esto ya lo habréis visto, así que es el de Poirot. Lo hice con mucho cariño, me llevó un rato hacerlo, decidirme bien de qué libros hablaros y todo, así que pues espero que os haya gustado. Además ese fue el vídeo que me dio 1000 ganas de ponerme a volver a leer a Agatha Christie y es el vídeo culpable de que haya estado metiendo lecturas de Agatha Christie de Strangis en los TBRs de este último mes, que metí el de Miss Marple y los 13 problemas, que yo creo que ya os lo conté, y luego metí también, que ese ha formado parte del blog de Patreon, metí también Asesinato en el campo de golf. Y sigo con mono, chicas, así que de vez en cuando se va a seguir colando a alguna Agatha Christie. Y el vídeo ese es el culpable de que fuera como una reactivación de mis ganas brutal. Y esta tarde, como os decía, tengo grabación de podcast con Rocío y mañana miércoles sí que necesito que sea día de edición bastante a tope. Porque este domingo es el primer domingo que os subo vídeo de otro tema, que ya os lo conté en el blog anterior, que durante este veranito voy a estaros subiendo los domingos
vídeos de otro tema diferente que igual para cuando veáis este vídeo en principio ya lo habréis visto, así que ya habéis visto que es la sección Productividad sin ansiedad. Me tiene un poco nerviosa porque... O sea, no por el tema en sí, porque me apetece mucho hablar de ello y ya lo sabéis, y yo creo que además es que es algo de lo que ya he ido hablando, así en blogs y tal, pero me tiene un poco nerviosa por el tipo de vídeo, porque siento que al final como que me he puesto un poco seria hablando de esto, y sé que mis vídeos por aquí pues son de otro rollo, así que bueno, pero es que al final esto es una cosa que hago porque me apetece mucho compartir algunas cosas con vosotras, que ya os dije además que estoy preparando una cosilla para otoño y tal. Y es como cápsula, ¿sabéis? No sé si me entendéis. No es como esto, ¿no? Que es vamos a estar de charleta todo el día, sino que eso es realmente, me apetece compartir algunas cosas concretas con vosotras que creo que os puedo aportar y que me gustaría aportaros. Entonces, por eso tiene como otro tono. Y estoy un poco nerviosa en ese sentido. Pero bueno, ya está hecho. El domingo, este domingo, o sea, a ver, es que esto a mí me vuelve loca. Para mí es el futuro, para vosotras es el pasado, ¿vale? Este domingo que viene yo os subo el primer vídeo de esos, vosotros ya lo habréis visto el primer vídeo y esto no sé cuándo lo vais a ver, o sea que todo una locura. El día 1 de junio subo el primer vídeo y yo ya tengo, como son vídeos diferentes, ya os digo, los tengo grabados ya unos cuantos que os quiero ir compartiendo y los estoy editando, porque yo luego lo que voy a estar haciendo es otra cosa, o sea, no es una cosa que voy a dejar trabajada, os la voy a dejar hecha, programada, porque son, ya digo, vídeos cápsula, ¿vale? No comparto mi día a día ni nada en el presente, entonces son vídeos cápsula que os dejo como hechos y yo ahora pues os los voy a editar, os los voy a programar y luego mientras tanto pues yo me voy a dedicar a seguiros generando este contenido que es más como día a día y a trabajar en esa cosita que os quiero compartir ya de cara a otoño y luego a seguir escribiendo, que bueno, esto no os lo comparto ahora, pero no he parado de escribir, he parado de contarlo. He parado de contarlo porque se estaba alargando la cosa y tampoco iba yo aquí pero estoy contenta también con ese tema. Lo que pasa es que, bueno, quería dar prioridad a esto otro y ya os contaré más de esto. Y así como esas son los grandes highlights de la semana, yo creo. Bueno, este fin de semana empieza la Feria del Libro. Ese también es un highlight bastante grande. Lo que pasa es que yo no voy a estar mucho por allí porque... se me complica, yo no vivo cerca de la Feria del Libro y se me complica un poquito, aparte del calor, el nivel de alergia está allá. Creo que igual me consigo pasar este fin de semana un ratito, el viernes por la tarde, pero todavía no es seguro, porque este fin de semana yo no voy a estar, no estoy, tengo cosas familiares. La Feria del Libro dura 2 semanas, 3 fines de semana, y luego pues no sé si conseguiré pasarme algún otro ratito, si podré quedar con alguna de las chicas o no, y lo que sí haré seguramente es ir en plan familiar entre semana. Yo es que la Feria del Libro, a ver, es muy guay porque viene mucha gente, se hacen quedadas chulas y tal, pero lo que es la Feria del Libro yo no la llevo especialmente bien porque hay muchísima gente. Hay mucha gente, hace mucho calor y es un parque y en época de alergia. Entonces, francamente, yo soy una sufridora de la Feria del Libro. No, si me veis en la Feria del Libro, que sepáis que nunca voy a estar en mi momento más cómodo, la verdad. Siempre me da mucha pereza, o sea, yo normalmente luego voy porque quedo con gente y me encanta poder ver a las compañeras, a las amigas que no viven aquí a lo mejor y vienen por la Feria del Libro, pero no llevo bien en el momento multitudes. Yo me agobio mucho. Yo me agobio, en las aglomeraciones yo me agobio. Y la Feria del Libro en fin de semana es una aglomeración continua, con calor, con sol y con de todo. Esto también lo digo porque muchas veces como que en redes sociales parece que se crea mucho FOMO por la Feria del Libro de Madrid, que hay gente como que lo pasa mal por no poder venir y estarlo todo el rato viendo en redes sociales, y en redes sociales como súper romantizado todo y tal. Y a ver, que hay gente que se lo vive, también depende de tu forma de ser. Hay gente que lo disfruta muchísimo, pero yo también, mira, aprovecho y así transmito. Chicas, si no podéis venir, no pasa nada. O sea, no pasa nada porque no es para tanto. No, luego no es para tanto. Vas ahí a atorrarte al sol, a no poderte ni acercar a las casetas porque está lleno de gente, sobre todo si vas en fines de semana. Si quieres firmas y todo eso, a ver, yo es que no soy muy de firmas, pero si quieres firmas y tal, en cuanto sea de un autor un poco conocido, tienes unas colas infinitas ahí al sol. Yo no, de verdad, o sea, si estáis tranquilamente en otra ciudad y no podéis venir, ese dinero que os ahorráis,
ese rato de lectura que tenéis en vuestra casa tranquilas, yo de verdad que no sufráis, porque no es para tanto. A ver, que si os gusta conocer a los autores, o sea, ir a las firmas de los autores y tal, ir a las charlas y demás, pues obviamente está muy bien porque se organizan muchas cosas, pero lo tienes que tener súper organizado, o sea, improvisación cero, porque si no, no entras, no llegas a las cosas y tienes que ir dispuesta a comerte colas. Una de las cosas que peor llevo en el mundo es una cola. Yo normalmente para que yo me haga una cola, de verdad que tiene que ser algo, no sé cómo deciros, algo que me cambie la vida, o sea, algo que sea tan brutal que digo, no pasa nada, me hago la cola del siglo. Si no, yo, raro es que si hay una cola no me eche para atrás. O sea, para que yo espere una cola, de verdad que lo que me tienes que ofrecer es el mundo entero. El año ese porque era el año del COVID, supongo, era el año del COVID, sí, que cerraron la feria y para entrar lo que era a la feria ya había que hacer unas colas que daban la vuelta al retiro. O sea, yo este año fue el año que ya le puse la cruz y dije, ¿pero qué es esto? Sí, yo podría estar en la librería de mi barrio tranquilamente. Me las comí, me las esperé, sí, pero al final fue pues por estar con la gente, porque quedas y la gente quiere ir allí y es punto de reunión, pero no, ese año yo dije, vamos a limitar esto porque no estoy disfrutando. Y claro, yo ese año todavía no era ni madre ni nada, este año, mira, yo no tengo este tiempo que perder. Así que nada, iré puntualmente, si puedo coincidir con alguna persona, con alguna amiga de las que veo menos, y luego eso, intentaré ir entre semana, porque entre semana en algún momento sí que es verdad que se lleva mucho mejor, está mucho más tranquilo. Si estáis por aquí, si sois de Madrid, yo, mi recomendación, o sea, ir viernes o sábado a la Feria del Libro, o sea, para mí no es un buen plan, no es un buen plan. Pero insisto, porque yo soy de esas personas que no les gusta mucho la fiesta aglomerada. Me voy a abrir los otros blogs que os he dicho que voy a abrir y vamos hablando. Hola, buenos días. Con el pitido del microondas de fondo. Buenos días. Segundo clip de este blog, creo que 3 días después. No sé cuándo. Sí, creo que os grabé la intro en martes y hoy estamos a viernes. Yo tenía intención de pasarme todos los días. Otra vez mal. Voy a sacar la leche. Han pasado cosas, ha pasado que he estado liada, que han sido días liados, sobre todo porque estoy editando muchísimo, entonces cuando estoy en modo edición, pues se me complica más grabar. Porque problema número 2, tengo que superar un poco la vergüenza porque mirar qué pintas. O sea, digo buenos días porque de verdad son buenos días, yo estoy en pijama con estas pintas todavía y me cuesta un poco ponerme delante de la cámara sin estar un poco, quiero decir, no es que yo me arregle mucho, pero cara lavada por lo menos y un poco peinada y sin el pijama. Pero claro, es que se me hace bola porque ahora mismo son, pues es que son casi las 10 de la mañana y yo sigo así. Pero por ejemplo, confieso que ayer, por ejemplo, no grabé clip, aunque quería haberme pasado, porque de hecho me llegaron unas compras que os voy a enseñar luego, creo. Y no me pasé porque estuve literalmente en pijama, tal cual me había levantado, hasta casi las 5 de la tarde, porque no salí de casa. O sea, a las 5 de la tarde, pues salí de casa. Entonces, ya me vestí y arreglé, pero antes dije, ¿para qué? Si no voy a salir. Y estuve con la niña y aprovechando el tiempo para editar, entonces, claro, como, mira, vestirme y arreglarme es una pérdida de tiempo, porque lo que tengo que hacer es editar. Y por eso nos grabé. Y hoy he dicho, no puede ser que otro día más este sea el motivo, porque es un blog y al final un blog tiene esa parte de, bueno, me acompañas en el día a día, ¿no? Y yo que soy tanto de vender un poquito de realidades, que no soy de hacer las cosas ni estética ni nada de eso, no estamos aquí para eso. A ver, para transmitir momentos de positividad y de más relajación y eso, sí. No quiero poner cosas negativas ni nada de eso y eso tampoco es tan real, pero me entendéis, ¿no? En cuanto a la estética. Que si defiendo eso, pues hazlo. Eso es lo que me ha llevado a estar aquí con estas pintas
y preparando el desayuno. Bueno, preparando el desayuno no, de momento estoy llenando este bote porque estos son los botes de aceitunas, de un tipo de aceitunas que hay en el Mercadona. Me encantan estos botes. Siempre que compramos estas aceitunas guardamos los botes porque me encantan luego para almacenar cosas y para la avena y cosas así que tienen que mantenerse sequitas, van súper bien. Y esto yo lo odio tenerlo abierto en los cajones porque luego se derrama todo, es un rollo sacarlo cada vez, así que hago los trasvases a estos botecitos y me gusta mucho más para almacenar, pero claro, es un rollo cuando toca hacer los trasvases. Yo soy mucho de trasvasar cosas a otros recipientes, pero la verdad es que luego también te quita un tiempo. Y bueno, que estoy preparándole el desayuno a la peque, yo ya me he tomado mi desayuno y un cafecito y creo que me voy a hacer el segundo café porque son las 10, pero no puedo más. Y me lo pensaba ir haciendo ahora, pero claro, yo mientras os hablo es que el multitasking lo llevo mal cuando tengo sueño, y hoy tengo sueño porque no ha sido una buena noche. Ha llegado el calor aquí a Madrid y lo estamos sufriendo. La peque duerme muy bien ya, realmente, salvo incidentes, por la noche duerme muy bien, pero ha llegado el calor y ella también está molesta, yo creo. Y claro, yo me he desacostumbrado porque yo creo que esto el cuerpo lo sabe. O sea, tú cuando los peques no duermen o estás al principio y eso que te levantas 1000 veces por la noche, que no duermes nada, yo creo que el cuerpo como que se acostumbra y ya no lo llevas ni tan mal. Pero luego cuando empiezan a dormir, te vuelves a mal acostumbrar a dormir. No te voy a decir 8 horas seguidas porque no, pero a dormir. Y el día que sale malo, lo paso el triple peor que al principio cuando realmente dormía mucho menos. O sea, una noche como hoy la tengo hace un año o menos y hubiera sido, ¡buah!, la mejor noche de la vida. Sin embargo, ahora estoy mal. Me he levantado una vez, no más. Pero bueno, entre eso, la alergia, que tampoco yo duermo bien y tal, pues estoy bastante cansada. Tierra del Norte, ¿qué os voy a contar, chicas? Bueno, nada, si es que en realidad me quería pasar por aquí para seguir con el blog, para charlar con vosotras, poco más. Luego sí que os quiero enseñar unas compras. Me llegó ayer un pedido de Shein y como en el vídeo anterior os enseñé algunas cosas y me dijisteis que sí, que enseñara compras, bueno, al menos alguna de vosotras, pues guay. No sé si os las enseñaré todas porque son cosas muy random, entonces elegiré las que piense que os puede gustar ver, porque 100% lo que sí es que me han llegado unos marcapáginas, porque es que siempre que pido alguna chorrada por ahí, aprovecho a pedir algún marcapáginas porque tienen un montón y son bastante chulos, entonces aprovecho. Que son especialmente chulos los que me han llegado, o sea, estoy muy sorprendida porque los pedí, porque los pido así, pues eso, para aprovechar el pedido porque son muy baratos y colecciono marcapáginas como todas aquí seguro. Entonces los pido así un poco tal, pero me han llegado unos que es que son extra guays, o sea, me han sorprendido mucho. Ya os los enseñaré. Hubo uno que os puse por Instagram así en una historia porque es que de verdad digo, está fricada, pero ¿a dónde voy yo por ella? Es que, o sea, ese tipo de páginas tú te pierdes dentro de ellas y luego hay que tener mucho cuidado porque puedes terminar con una compra de 800 mierdas que no quieres tener en casa, que eso es lo que os voy a contar. Y como luego os voy a contar eso, pues aprovechaba a contaros lo que estoy leyendo, que es Heredera de Fuego. Tampoco es que tenga yo nada súper novedoso que contaros. Estoy con Heredera de Fuego. Entonces me leí la meta de la semana pasada, la terminé y ahora estoy leyéndome la de esta semana para ver si voy a tiempo. Yo creo que voy a tiempo, porque como os digo, estoy a viernes, comentamos los domingos, tengo que llegar al capítulo 55 y voy por el 47. O sea que yo creo que bien, porque los capítulos no son muy largos. Luego estoy con otras lecturas, pero que no os comento por aquí, porque sabéis que estoy como blogueando en paralelo distintas cosas. Me he empezado un poquito de un libro que es para un vídeo de Patreon, que no me lo voy a leer entero, solo quería leerme los primeros capítulos para comentar qué me parecían, que de hecho hoy tengo que grabar pues mi opinión sobre esos capítulos que ya me he leído. Luego me estoy leyendo también el primero para el blog de Romantasy, que me está sorprendiendo mucho. Me está sorprendiendo tanto que me lo he comprado en físico, porque no estaba leyendo en físico. Así que en ese blog os cuento cuál es ese libro. Y nada, y aquí pues os voy a seguir comentando Tronito de Cristal. Me está gustando mucho, que hay unos capítulos de un nuevo personaje que es que de verdad es que cada capítulo que aparece me gusta todavía más. Bueno, en realidad es como de varios personajes en ese mismo, pero hay una protagonista en esos capítulos. Y tengo miedo porque yo no sé si esos personajes se van a quedar durante el resto de la saga. A ver, para que aguante la espera del desayuno, pues esto es lo que tiene que sonar de fondo. Ah, me han preguntado por Instagram también algunas chicas, algunas de vosotras supongo, que recomiende o enseñe algunos de los libros infantiles que me estén dando resultado, me estén gustando. Igual, yo sé que esto no interesa a todo el mundo, pero igual como no quiero hacer un vídeo específico, porque es que de verdad creo que sé que a algunas os puede interesar mucho, pero en general pueden interesar tanto, yo creo que lo voy a hacer en los blogs.
os voy a ir enseñando de vez en cuando algunos. Y es que hay unos en concreto que el otro día me preguntó una de vosotras por Instagram y le dije, bueno, lo haré, os comentaré algunos, pero en realidad es que no tengo ninguna recomendación específica porque pues todos están bien, a mi hija le gusta cualquier cuento, pero he encontrado unos que no sabéis el nivel de obsesión. Así que ahora os lo enseño también. Cuando digo ahora es en algún momento indeterminado de este blog, ¿vale? Porque todo depende de cuándo me pueda pasar. O sea, estoy desvariando a nivel que he dicho, venga, hazles el latte mientras haces el desayuno. Es que nunca es buena idea porque yo me desconcentro y ya no sé hacia dónde, qué dirección está llevando esto. Bueno, estoy haciendo la avena. Yo hago, a la Peque le encanta desayunar, un porridge que yo al principio variaba, es avena. Estos son cuenquitos de bambú que a mí me encantan, que yo los tenía para mí, pero ahora para ellas me van súper bien porque tiene que ser todo cosas que se caigan, no se rompan, etcétera. Y tengo los típicos platos de silicona de bebé, pero se manchan y al final me gustan mucho más estos para el desayuno. Que le pongo arándanos porque es su cosa favorita en el mundo. Creo que en general es una cosa que gusta bastante a los niños pequeños. Y cremas de frutos secos, que esta por ejemplo es de anacardo, que creo que esto os lo enseñé ya porque cuando lo descubrí me flipó, porque yo siempre usaba tanto para mí como para ella al principio la típica crema de cacahuete, que es la que encuentras en los supermercados normalmente. Está guay tener de otros frutos secos y los encontré en Alcampo, que en Alcampo tienen de un montón, o sea, de muchos. Pues tengo también de avellana, de almendra, de anacardo. Yo me compré uno para mí que era de dátil con cacao. Así que está guay para variar. Soy muy fan. Y no tengo un Alcampo cerca, porque esto lo descubrí cuando estuve viviendo en otro sitio, que lo tenía más cerca, pero ahora no tengo. Y estoy como, en plan, de vez en cuando tengo que hacer un viaje al campo para coger 80 botes de estos y tener para los desayunos del resto del año. Y bueno, os voy a dejar ya porque voy a lavar y cortar los arándanos y como hago esto mientras hablo con vosotras, puedo tardar hora y media. Estoy esperando también que me llegue un libro de una colaboración que me contactaron el otro día y me hizo mucha ilusión, pero no me ha llegado y no sé cuándo me va a llegar y estoy como emocionada y expectante, pero también con el miedo de igual me lo dijeron pero nunca me llega, no sé. Pero a ver si me llega y os lo puedo enseñar en este blog. Y si tengo ratito de lectura hoy que no lo sé, pues intentaré meterle mucha caña ¿qué? A Heredera de Fuego para llegar a la meta del domingo, porque en realidad mañana sábado tengo un evento familiar y no voy a poder leer nada, o sea, cero. Y no voy a estar en casa ni nada. Me gustaría leerme la meta hoy. Pero también es un día en el que tengo que editar bastante, porque a pesar de que he estado editando durante la semana, no he llegado a donde quería llegar. Entonces tengo que terminar al menos un vídeo. Que es que la verdad me estoy odiando muchísimo porque lo que me está pasando es que son una serie de vídeos que yo quería dejar editados esta semana y eran vídeos teóricamente más cortos que los que yo suelo hacer, como estos de 2 horas. Entonces se editan más rápido, lógicamente, pero dos de los vídeos, los 2 últimos vídeos de la serie, resulta que me quedaron al final largos. Y claro, pues se está llevando por delante mi planificación de edición de vídeos. No pasa nada, pero es de esto que me gustaría dejar hecho, porque pues son de esta nueva sección del canal, que ya habréis visto y tal, y como son distintos y para que mi organización fluya y yo pueda seguir haciendo este tipo de vídeos que me requieren más del día a día, pues los otros tienen que quedar hechos. O sea que ya sabéis que hay un par de vídeos de esa sección que vais a ver en verano probablemente, que van a ser súper largos, pero no pasa nada, porque al final he pensado que como es verano, o sea, esos los vais a ver yo creo que en julio probablemente, y es verano, hace mucho calor y a ver, yo sigo subiendo contenido todo el verano, pero es verdad que bajar un poquito el ritmo está bien, porque también es probable que os saturéis porque hace calor y estaréis de vacaciones. Así que yo creo que como coincide justo los 2 largos, pues en julio a lo mejor, julio-agosto, un poco como vea, en vez de subir 4 vídeos de los 4 domingos, subo 2, pero esos 2... pues en vez de 15-20 minutos van a durar 50 o 45. A ver en qué se me queda la edición. No pasa nada. Estoy contenta con ello, pero tengo que terminar de editarlo y estamos a viernes y quiero terminar hoy para irme al fin de semana tranquila y poder leer tranquila y dedicarme a las cosas familiares, y si me paso por aquí, pues que sea para charleta insustancial como esta. Voy a lavar los arándanos y a ponérselos.
Hoy toca enseñar compras, un poco de haul, pero no de libros. Hoy no es book haul, es haul. Ya lo habíamos hablado. Bueno, lo primero, creo que os dije el otro día que me había cogido unas gafas nuevas. Es que no me acuerdo si os lo conté o no. Pero bueno, aquí están. Son mis gafas nuevas. Me siento un poco rara porque yo soy un poco cuadriculada con las gafas y normalmente las llevo del mismo estilo, del mismo color. Solo tenía unas un poco diferentes que eran así como, que son como metálicas, pero normalmente yo las llevo de pasta marrón de Carey y no salgo de ahí, ¿vale? Entonces tenía otras diferentes que la verdad es que sí me gustan, pero no me eran muy cómodas, me las pongo de vez en cuando, a lo mejor me habéis visto, pero las que yo llevo siempre son las marrones. Y me apetecía otras distintas, así que me he cogido estas y estoy acostumbrándome todavía un poco a verme con ellas. No sé si se ve en la imagen que son claritas, pero son rosas. Y yo llevar colores es raro en mí. Pero no sé, pensaba que estas me podían gustar, así más para verano, tal, así que me he arriesgado con ellas. Como no son las únicas gafas que tengo, pues tampoco pasa nada, porque cuando me siento un poco fuera de mi zona de confort, me vuelvo a mis marrones y ya está. Ha sido un poco capricho, porque no he cambiado graduación ni nada. Bien, no soy más cegata de lo que ya era. En realidad no tenía por qué hacerme otras, pero fue porque en realidad yo a lo que iba era hacerme unas gafas de sol graduadas, que eso yo no tenía, nunca he tenido, y bueno, pues ya era hora porque quiero proteger mis ojitos. Os las voy a enseñar también. Y había una oferta de estas, de que si cogías 2 gafas te salían más barata, y al final dije, venga, pues me voy a coger otras gafas de ver para ir cambiando y cambiar así de estilo y tal. Así que estas fueron como el capricho en lo que caí. Pero en realidad yo a lo que iba era las gafas de sol que las tengo aquí, y es que vais a ver que son lo que os digo, si es que siempre llevo el mismo tipo de gafas y en las gafas de sol he decidido no arriesgar y básicamente son casi iguales que mis gafas de ver, pero de sol. Lo que quiero es usarlas para protegerme los ojos, así que yo creo que bien, porque así me voy a sentir cómoda con ellas y maravilloso. O sea, es la primera vez que yo veo llevando gafas de sol. O sea, no, yo tengo gafas de sol normales y usaba normales porque yo antes usaba mucho lentillas. Pero desde hace unos años se me ha hecho un rollo, paso de las lentillas. Me veo bien con gafas, es mucho más cómodo, que a mí las lentillas me van bien, pero estoy harta de todo el proceso y de estarlas comprando, así que usaba lentillas con gafas de sol normales. Aunque también he cogido lentillas porque el problema de las gafas es que en verano con el agua es complicado. Y yo ahora que tengo a la peque, pues no quiero ser una cegata en la playa y en la piscina. Pero bueno, me cogí unas lentillas de estas de día para usarlas solo en los días que tenga planes acuáticos. Y el resto del tiempo, gafitas de sol de señora que no ve. Y me las voy a quitar porque estar grabando con gafas de sol es la cosa más rara que he hecho en la vida, en casa. Es que cómo se nota que yo solo grabo en casa, o sea, este canal es hogareño. Porque, claro, así pasa que no me conocéis como persona normal de calle casi, porque me veis todo el rato en pijama, de estar por casa, y por eso es tan raro estar delante de la cámara con algo como gafas de sol, porque si yo grabara más en la calle, pues ya a lo mejor es algo que hubiera sucedido, pero no. Os enseño compras ya de estas absurdas, que precisamente por absurdas igual sí que os parecen más interesantes. Me han llegado 2 camisetas, sabéis que soy una obsesa de camisetas, que sí, que yo colecciono libros, pero también colecciono camisetas, porque es la cosa que más cómoda me hace sentir del universo y adoro estar en camisetas. Es verdad que o sea, ¿ves? Esto es lo que os digo, que vosotras las veis mucho porque es algo que yo uso muchísimo en casa, para estar por casa, para dormir, que también uso en la calle, ¿vale? Pero menos, o sea, en realidad yo, en mi yo de mundo, no llevo tantas camisetas de estas así que me veis por aquí, pero en casa sí. Esta es una. La verdad es que esta sí que la usaré para salir porque al final es una básica blanca, que me son súper útiles porque eso yo sí que lo uso mucho para vestirme normal, porque estoy en unos vaqueros y ese es mi uniforme de vida en general, o con camisas encima o cosas así, y me gusta porque este es el punto que le da vale, no llevo una básica porque a mí me encantan las camisetas que llevan cosas, pero tampoco es algo que llame mucho la atención, que es algo que a veces pues no me viene bien porque si no tengo el mood, yo a la calle no quiero salir llamando la atención. Tiene solo esto aquí, que es el mismo rollo, os enseñé el otro día la de la camiseta de mamá, que era Cool Mom o Cool Moms Club, ponía, creo. Bueno, pues que era igual, pero tenía esto. Y decidí que la necesitaba también.
Y luego me he cogido una camiseta que no voy a explicar, ¿vale? Esto es que, a ver, es que estaba muy barata. Y es una camiseta que quien sepáis de qué es, pues lo sabéis. Y quien no, no os lo explico todavía, porque es de un libro que yo todavía no he leído, pero que tengo planeado leer pronto y grabaros un vlog leyéndolo. Y dije, me compro un uniforme para leer ese libro. Y por el precio que estaba, pues dije, sí. ¿Vale? Luego puede ser que odie el libro y no me guste. Bueno, chica, pues usar esta camiseta para dormir. Pero si me gusta, pues mira, pues ya lo tengo. Y obviamente va a ser mi uniforme de lectura para leer ese libro. Bueno, no es solo un libro, es una colección de libros. En fin, que seguro que muchas sabéis de lo que es. Y si no, el dibujo os da una pista de que va a ser yo entrando en mi era cowboy, que ya lo hemos hablado en algún momento. En fin, pues esta es la otra camiseta, que en cualquier caso también es blanca, así que mola porque uso muchísimo este tipo de camisetas. De ropa me ha llegado eso y ahora os voy a enseñar 3 estupideces y después marcapáginas, que me han llegado unos marcapáginas que de verdad los mejores que he comprado... Ah, no os lo he dicho, es de Shein todo esto. Bueno, las gafas no, obviamente. Me he comprado esto. Estoy muy sorprendida. Esto es un ratón inalámbrico. Quería un ratón inalámbrico. Pero no me lo había comprado y lo vi no me acuerdo cuánto costaba, pero estaba súper barato. Y lo pedí diciendo, probablemente vaya a ser una mierda, pero bueno, mira. Que me llegue, lo pruebo porque es rosa, entonces merece la pena probarlo. Y la verdad es que cuando llegó dije, efectivamente, una mierda, porque no pesa nada, de hecho tiene esto como mal, el encendido es en el off porque están mal las etiquetas, no sé, una basurilla. Pero lo he estado usando y es hiper cómodo, me ha encantado. Me ha encantado, funciona súper bien, desliza súper bien, es súper cómodo, me encanta cómo aprieta, o sea, me ha sorprendido muchísimo porque yo lo vi y dije, ¡buah! Que a la basura directo. No, estoy súper contenta, o sea, súper cómodo y es súper mono, así que muy feliz. Y luego compré otra cosa respecto a los ratones, que de hecho era lo que iba buscando, pero luego encontré esto y me despisté. Pero yo iba buscando una alfombrilla para el ratón, porque no tengo nada y estaba harta, estaba usando todo el rato cuadernos, cosas así. Y no había tenido nunca una alfombrilla que fuera alfombrilla que me gustara realmente. Y vi estas y me llamó mucha atención. A ver si la veis bien. Me cogí esta, ¿vale? Que lleva este de aquí, que es blandito, que se supone que es para proteger la muñeca. Y a mí eso me pasa mucho, que me duele y se me hacen rayas de apoyarla en la mesa. Esto sobre todo es editando. Para editar yo uso muchísimo ratón y estoy muchas horas editando. Así que quería probar esto. Y me ha sorprendido también mucho. Desliza súper bien. No, a ver, al lado de mi cara. Creí que iba a ser más pequeña y no, o sea, me gusta mucho el tamaño. Y es verdad que esto al final, bueno, no lo he visto tan claro, pero bueno, lo uso a veces y si no, le doy la vuelta y lo uso así. Y con el ratón, la verdad que estoy bastante enamorada de mi nuevo setting de ratón. Y nada, que esto, hay un montón de diseños. Yo me cogí esta porque quería hacer así mi despachito un poco más aesthetic mono, ya que ahora es muy pequeñito, he reducido mi parte de despacho, me he puesto una mesa muy pequeñita. Quiero que al menos las cositas que haya pues me hagan sentir como bien. Y además lo he estado usando también, como es tan fácil de coger con el inalámbrico y todo, no pesa nada, me lo estoy moviendo por la casa y estoy súper contenta de lo cómodo que está siendo y lo mono que es. Lo siguiente que cogí es un fail, ¿vale? Es una funda de cojín, que os cuento, miren. Es esta funda de cojín, que de hecho me lo he traído por aquí para enseñaros porque es para este cojín. Este cojín es gigante. Y me encanta, es súper cómodo, súper cómodo. Cuando yo me compré este cojín, lo compré directamente con esta funda, que esta funda es de Redbubble. Lo llevo usando mucho tiempo, pero cuando lo compré y cogí esto, era para... porque yo tenía hecho un rincón, supuestamente de lectura, pero luego la verdad es que nunca lo usé, porque me gustaba más leer en la cama o en el sofá. En su momento yo me hice en la habitación que ahora es la de mi hija, era medio vestidor y luego tenía una zona que puse como una camita así rollo sofá, que en teoría iba a ser un rincón de lectura, pero luego nunca fue. Pero bueno, el caso, que lo tenía ahí montado como sofacito y quería cojines gordos y cogí este.
con esta funda que pegaba porque iba a ser el rincón de lectura. Y en cualquier caso lo tuve ahí durante mucho tiempo. Pero ahora, como os digo, ese rincón, esa habitación ya no existe, no es como era. Y este cojín ha pasado a mi dormitorio, al dormitorio de matrimonio, a mi cama. Y es que es súper cómodo, lo quiero seguir usando porque me viene súper bien. O sea, es de los cojines más cómodos que tengo. El cojín en sí, lo que es el relleno, también era de Redbubble. Este y otro que tengo que sale mucho, que ahora lo tengo en el despacho, que es el que tengo con la funda blanca de Agatha. Los dos rellenos son de Redbubble. Son de los mejores rellenos de cojines que he tenido nunca, o sea, súper recomendados. Eso sí, no eran baratos, creo recordar, pero bueno, Redbubble en general no es barata, pero me gusta mucho la calidad de las cosas que tienen. Que quería cambiarlo a una cosa un poco más neutra, más adulta, pues esto de cama de matrimonio, ¿no? Y aparte que también, pues mi marido duerme ahí, esto a él le pega cero, entonces quería una cosa neutra, sin más. Y vi este, que era beige, y digo, vale, me pega con todo, así lo combino bien con las fundas de nórdico y todo eso. Pero no me di cuenta de que era de pelo, o sea, ¿veis? Lo veis, ¿no? Bueno, que lo primero no me gusta mucho y lo segundo es súper invernal y yo lo quería poner ya, entonces, bueno, creo que lo voy a usar, pero no lo voy a poner todavía porque lo usaré en invierno, o sea, es que ahora esto te mueres de calor. Y bueno, estoy contenta porque en Shein sí que encontré muchos de este tamaño que, como veis, es grande y no es tan, o sea, se encuentran, pero no es tan fácil de encontrar como de los tamaños normales, sobre todo que te gusten. Así que bueno, igual me cojo otro diseño en algún otro momento. Este ha sido un poco fail porque no era lo que quería. No es que esté mal, está bastante bien. O sea, no sé, sí que está bien, pero es que no era lo que yo quería. Y menos para ahora, para verano. ¿A dónde voy yo con este borreguillo? A ver, no sé, igual lo pongo y lo dejo dado la vuelta. Y ya por último vamos con los marcapáginas, que a ver, os voy a enseñar primero el más friki, el más guay, ¿vale? Estoy un poco obsesionada con el tema de dragones ahora mismo, fantasía, estoy en mi era de fantasía a tope, romantasy, y encontré estos marcapáginas. A ver, no creo que lo use como marcapáginas realmente, pero es que mirad la fantasía. O sea, es la espada, que es gigante, o sea, ¿veis lo grande que es esto? La espada. Mi idea era leer, o sea, usarlos para Trono de Cristal, pero es que son muy grandes, pero lo he puesto ahí en la estantería con Trono de Cristal. Y luego tiene el dragón, que había en muchos colores. Yo, obviamente, esto también me decidió cuando vi que había morado, sorprendentemente bonito. O sea, yo cuando lo pedí dije, no sé qué es esto, o sea, no sé qué Q3 me va a llegar o qué, pero estoy bastante contenta, o sea, es que me gusta mucho. Pero sé que es muy fricada, lo es y punto. Pero lo vais a ver muchas veces porque me encanta, y yo cada vez que me lea una fantasía de este rollo voy a echar una foto al libro con este dragón al lado y con esta espada, porque yo con este marcapáginas me siento Selaena y me siento poderosa. Puedo por lo menos rasgar unas cuantas cartas. Y luego cogí un pack, pero normalmente los packs que yo he cogido otras veces, pues mirad, como estos, ¿no? Os lo enseñé en el último blog, son cartoncillos, ¿sabéis? O sea, son monos, pero que son chisinabescos, son unas impresiones sin más. Que estos marcapáginas, o sea, yo he hecho marcapáginas de esos también, imprimiendo, o sea, mandándolos a imprimir. No están ni plastificados, es simplemente un papelillo un poco gordo, un cartoncito que, pues eso, yo me he hecho marcapáginas de esos que en sitios de impresión te los imprimen en un papel de marcapáginas. Pero cogí estos pensando que eran igual y no, es que son muy chulos. Estos sí que están, no es plastificado, es que son como plástico gordo. Hay varios packs con distintos diseños de este rollo y la verdad es que igual cojo algún otro, porque me han encantado. O sea, os los enseño así un poco uno a uno, porque son de las compras que más me han sorprendido. Venían los marcapáginas con todos los chismitos para ponerlo aquí. A ver, vamos a poner uno. Viene gris, morado y azul. No sé cuál poner. Venga, vamos a poner este. Vamos a ponerle gris. No, es que este. No, vamos a poner morado. Es que estoy mirando los otros y si no, luego no me pegan. Lo ponemos así. Se mete por aquí. Y tenemos el marcapáginas listo. Y me encantan. Entonces tenemos este de romántica. Tenemos este que me gusta también bastante para el invierno. Este vais a ser muy fans porque, hola, otoño cozy. Estamos ya preparadas a lo mejor para Halloween. Las que, mirad, es que estoy tan feliz con esta compra.
de verdad. Lo único que no me gusta es que no pegan mucho los chismitos estos, francamente. Y me gusta, porque esto luego sobresale del libro. Así que para las locas de los marcapáginas, pues ahí lo tenéis. Y ya estaría, esto es todo lo que os quería enseñar. Un haul aleatorio, como nos gusta a nosotras. Este es el que mejor queda, lógicamente, es que veis, deberían ser todos combinados. Ya está, estas son las compras que os quería enseñar. Vamos a seguir con el blog y no sé si el siguiente clip o en algún momento, pero también hay compras de libros, así que habrá otra sección book haul en este blog, no os preocupéis. Hola, buenos días. Hoy, como os dije el otro día, sí, venimos a hacer book haul, haul de libros. Tengo 2 libros nuevos que enseñaros. En realidad tengo 3 libros nuevos, pero uno de ellos no os lo voy a enseñar aquí. Tiene más que ver con otro de los vlogs que estoy grabando, así que os lo voy a enseñar allí, pero estoy muy emocionada con ese libro también. Pero aquí hoy os voy a enseñar los otros 2. Uno me ha llegado de colaboración y el otro es un regalo que estaba esperando con muchas ansias porque me lo quería regalar mi madre y lo cogió en preventa, entonces llegó en preventa pero le llegó a ella y yo no lo he tenido hasta ahora. Bueno, primero la colaboración, que además es súper chulo porque mirad cómo me ha llegado en el ¿qué estoy diciendo? En la funda. En la funda está súper chula. Es la novedad, que no lo pone, bueno, lo pone aquí, mirad. Es la novedad de Marina Tena Tena. Tengo muchas ganas de leer, la verdad, y que tiene una pinta increíble. Esto es como la portada del libro que está dentro, ahora os enseño. Y me encanta que me lo hayan mandado porque así puedo tener esta fundita preciosa, que encima es súper gorda. Y yo estas fundas no las uso mucho en general, pero cuando las uso es en verano. O sea que me viene maravilloso, porque yo solo tengo una funda, porque como os digo, no uso mucho durante el resto del año, ya que no salgo de mi casa jamás, pues no necesito fundas. Pero en verano sí que me encantan porque las protegen y sí que ahí de vacaciones me llevo libros, etcétera. Así que me encanta porque la verdad es que nunca viene mal, o sea, tengo una, pero necesito más porque a los viajes me llevo más libros. De hecho, creo que nunca os he enseñado la otra funda y me encanta. A ver si me acuerdo de enseñarosla en algún momento. Bueno, no me desvío. Sangre Real se llama el libro y dice aquí: 13 princesas, una corona. Solo quien tenga sangre de reyes podrá reinar. O sea, es como una especie de competición entre princesas o algo así. Me quiere sonar. Ah, y venía con una cosa muy guay que saqué de aquí porque se estaba cayendo todo el rato. Ahora os lo enseño. Este es el libro. Es así de chulo. Escúchame bien, Rhiannon. Tú eres la heredera al trono. Tú eres la hija de Morgana. Tú serás la reina. Lo estoy leyendo como el culo.
Escúchame bien, Rhiannon. Tú eres la heredera al trono, tú eres la hija de Morgana, tú serás la reina y no puedes permitirte dudar sobre esto. Cyrli, cuyo verdadero nombre es Rhiannon, viaja con su misterioso mentor, Casey, hasta que la muerte de la reina revela su verdadera identidad como heredera al trono. Sin embargo, no es la única Rhiannon y deberá competir con otras princesas con el mismo nombre para demostrar su legitimidad. Las pruebas que enfrentan las aspirantes son peligrosas y mortales. Cyrli luchará por sobrevivir y proteger a sus amigas, pero descubrirá traiciones que pondrán en peligro sus esperanzas. Solo puede quedar una heredera. Conociendo la mente retorcida de Marina Tena, estoy deseando saber qué pruebas son esas a las que se van a tener que someter estas chiquillas. ¡Oh! ¿No había visto esto? Mirad. Mapita. No llega a 400, 370 y pico páginas. Y nada, pues yo creo que va a ser lectura de este verano, no sé de cuándo, pero espero estaros hablando de él este verano. Y venía con esta nota que es como, a ver, no os lo voy a leer todo porque es un poco largo, mola bastante, es como la carta que recibe Rhiannon. Querida Rhiannon, el plazo para que la futura reina vuelva ha terminado, así que la auténtica heredera ya está aquí. Sé que estarás confundida, pero te garantizo que esto no es ningún error, sino un plan muy estudiado para proteger a la verdadera hija de Morgana que se halla entre nosotros. Mañana antes del alba serás trasladada al Palacio de los Infantes. Ahí empezarán las pruebas y quiero recalcar que serán duras. Si tú o alguna de las herederas no tiene el convencimiento de ser Rhiannon, tiene esta noche de plazo para decírnoslo. Sería absurdo pasar por unos exámenes tan complicados sabiendo que no puedes ser la elegida. Si estás convencida de tener la sangre de reyes y dioses, te pedimos que luches para demostrarlo y que alargues un poco más la incertidumbre para dar a nuestro reino la gobernanta que merece. Te recomiendo que vayas a descansar y a reflexionar sobre la seguridad con la que te sientes hija de una reina. Mañana empezaremos a buscar a la auténtica. Yo diciendo, no os voy a leer toda la carta, acto seguido. Yo leyendo toda la carta. Y firma el capitán Fergal. Es que es muy chulo. Bueno, pues nada. Esta es una de las novedades que tengo por aquí. Lo voy a guardar. Es que, no sé, lo voy a guardar en... Ah, no, os he dicho que venía con esto. Mirad, es que se me estaba cayendo todo el rato y lo guardé aquí. Viene con esto de aquí, que son esquineros para los libros. Esto yo supe de su existencia por Paloma, mi amiga Palolu. Se lo compró ella, se compró varios. Y yo no sabía que esto existía hasta que me lo enseñó ella. Y la verdad es que mola bastante. A ver, esto se pone así, ¿vale? Es como para poner así en las esquinas de los libros y queda bastante chulo, además de que se protege cuando son tapas blandas, pero hay que ponerlo bien, ¿vale? Esto con unos alicates o algo hay que ponerlo aquí y apretarlo. Ahora a mí se me cae porque no lo he apretado, pero lo quiero poner. Lo pondré en algún momento, más adelante, porque la verdad es que a mí esto me gusta bastante estéticamente para hacerle una fotito al libro y para guardarlo después y que se conserven bien las esquinas, pero para leerlo no quiero llevar esos esquineros por ahí porque a lo mejor protege al libro, pero me va picando otras cosas. Y bueno, pero que me ha parecido mono y que la verdad que ya tenía curiosidad por tener algunos desde que se lo vi a Paloma. Bueno, y el siguiente, que es el que os digo, que ha sido un regalo, y es que le tengo unas ganas increíbles, es Los Diablos de Joe Abercrombie. Por dentro es así, a ver, son las típicas ediciones de runas. Las ediciones de runas son tapa dura, están bien, pero son súper sencillitas. O sea, cubierta, por dentro es igual que la cubierta. Eso me gusta, sabéis que esto me gusta porque yo leo sin cubiertas y me gusta poder ver la portada por dentro, no que sea de un color liso. Mapa. Esta es la primera página. ¿Veis? Así en blanco y negro, pero es que estoy viendo, que se me había olvidado, que tiene ilustraciones, ¿dónde están? En color. Bueno, por el medio tiene algunas otras ilustraciones así en blanco y negro, no quiero spoilearme nada. Aquí al final tiene a los personajes en ilustraciones a color. A ver si puedo. ¿Veis? Luego os lo enseño mejor en un clip. Y muchas ganas de leerlo, tengo muchas ganas de seguir leyendo a Joe Abercrombie, lo tengo súper pendiente. Tengo pendiente otros libros suyos que iba a leer en breve, pero salió esta novedad y me ha podido. Y esas son las dos novedades que os quería enseñar. Ya os digo que tengo otra comprita que he hecho, pero que os la enseño en otro blog. Y ahora os cuento también, aprovechando este blog, que no hago mucha actualización, pero sí que os digo que he empezado una lectura nueva, que llevo súper poco, que tengo por aquí, haciendo spoiler por ahí atrás. Empecé anoche, Siempre nos quedará Seúl, de Mikey Fernández, y lo tenía súper pendiente. Soy terrible con mis libros pendientes, ya lo sabéis. O sea, yo voy con mi lista de pendientes lenta, extremadamente lenta, porque lógicamente yo este libro lo tengo desde que Mikey lo publicó y no lo había leído. O sea, es que soy muy terrible con el tema organización de pendientes. Ya lo sabéis, me conocéis si estáis aquí. Y el caso, que tengo muchas ganas, lo empecé anoche
Tengo mucha fantasía entre manos. Ahora mismo, mucha fantasía. Todo lo que estoy leyendo es fantasía, tochitos, romantasy y dragones por aquí y por allá y tal. Entonces necesitaba como un poco de normalidad. Y normalidad también un poco así cozy. Así que iba a irme o a romántica o a cozy mystery. Y como la siguiente lectura que voy a hacer es cozy mystery porque será la lectura que toca para Patreon, pues he decidido meter entre medias un poquito de romántica y es que ya era. Que no os puedo decir mucho porque es que llevo súper poco. Ay, mira, vamos a poner el marcapáginas juntas porque lo empecé anoche así en la cama y no he puesto marcapáginas. Mira, tiene inicios de capítulo con monerías así. A ver si encuentro porque había otro que eran libritos, creo. Sí. Y tengo que decir que es precioso. O sea, a mí esta ilustración me encanta, me encanta. Los tonos, todo. A ver, reconozco que es muy otoñal, pero pues me ha pillado en verano. Así es la vida. Sigue siendo muy, muy bonita. Y no sé qué le pega. Bueno, no os he contado mucho, pero es un retelling de Persuasión y que tengo muchas ganas de ver, a ver qué guiños ha hecho a la obra clásica, porque ya sabéis que Mikey es gran fan de Jane Austen, Persuasión es su obra de la autora favorita, entonces tengo muchas ganas de ver esa parte de homenaje que ha hecho con esta historia. Un chico que viaja a Corea, está viviendo en Corea y se reencuentra allí con otro chico con el que tuvo algo la última vez que estuvo, pero pues terminó. No sabemos muy bien qué pasó, pero terminó como mal, entendemos, y está como reticente a volverse a encontrar con este chico. Obviamente se vuelve a encontrar con él y cosas pasan. ¿Qué pasa? No lo sé, pero el libro empieza directamente con un reencuentro entre estos dos, les vemos juntos y después te hace un flashback y te va a empezar a contar pues qué había pasado, quiénes son estas personas, por qué terminaron mal, sus relaciones y todo eso. Y nada, o sea, es que llevo literal 3 capítulos porque son cortitos. Nos están presentando a los personajes y hay un tercer personaje que es amiga de nuestro protagonista, pero que es la hermana de este otro chico. Y ahora estoy en el capítulo que nos estaban presentando a este personaje y se ha reencontrado con esta amiga. Y nada, creo que ese personaje me va a gustar. Me suelen gustar así los amigos, amigas que estaban detrás ahí chinchando y ayudando y lo que sea. Me suele gustar. Sabéis que soy gran fan del tema amistad en los libros, si está bien hecho. Así que tengo ganas de seguir. Es cortito, pero creo que me va a durar más porque es como el libro liberador que tengo, ¿vale? El libro de, vale, me acabo de cargar a un ejército de lores oscuros del universo de no sé qué libro de fantasía. Vamos ahora a rebajar. Entonces este va a ser el libro que me acompañe para eso. Y que os he dicho que voy a elegir marcapáginas para ponerle. Y es que estoy bastante en duda porque quiero que combine, obviamente. Y no sé cuál elegir. Vale, creo que este voy a ponerle marcapáginas graciosito en vez de serio. Porque todos los que tengo de romántica son en tonos rosados, morados y como que yo no puedo ponerle a un libro naranja y marrón esos tonos porque no, porque me perturba el alma. Así que voy a ponerle uno de estos metálicos y este todavía no lo había usado. Lo compré porque me hizo gracia y no lo había usado. Así que voy a ponerle este porque aparte de ir a ser un libro muy acogedor y cozy y cookie, sé de buena tinta que también tiene su buena ración de spicy, así que, pues venga, así que vamos a estrenar este y además deja ver luego el corazoncito, con lo cual todo bien. Ahora tengo que ver por dónde iba, porque esto yo no lo suelo hacer, ¿vale? Lo hago solo cuando empiezo un libro por la noche, se me ha olvidado llevarme marcapáginas y no me voy a levantar de la cama. Pero yo siempre los marco. Pero bueno, como acababa de empezar, voy por el capítulo 3, ¿ves? Si es que lo empecé y me quedé dormida. No por el libro, sino porque lo cogí ya a las tantas de la noche, en plan, venga, justo antes de irme. Vale, pues aquí lo tenemos marcadito, preparado, con su corazoncito.
Bueno, update importante de lectura porque estoy a punto de terminar Heredera de Fuego. Y por supuesto que va a ocurrir en este blog, así que quiero que me acompañéis. Creo que lo voy a terminar hoy. Lo que no sé si os podré actualizar hoy porque igual lo termino ya por la noche y si lo termino por la noche pues os actualizaré ya mañana. Pero me queda esto de lectura. O sea, voy por la página 619... No me quiero spoilear nada, no voy a hacer el idiota. De 664. Me queda súper poco y estoy emocionada por terminarlo. Estoy gozándome tanto este libro, de verdad, es que ya os lo he dicho muchas veces, pero es que esta última meta, es que estoy dentrísimo, es que de verdad, saga favorita se está instalando como saga favorita, sin lugar a dudas, me está dando ya toda esa, o sea, es que me ha ido dando tantas cosas, pero a poquitos, ¿no? Como que no te lo da todo de golpe, te lo va dando de a poquitos, y si tú tienes fe y confianza y sigues leyendo, te va como ampliando y ampliando y ampliando hasta que dices, qué maravilla es esta. O sea, es que me está aportando tanto desde lo más ligero de entretenimiento, diversión, risas, comentarios divertidos con otras lectoras, salseo, romantiqueo, personajes así un poco estrambóticos, a una escritura que me gusta mucho, un mundo que se va expandiendo, a ahora ya pues eso, una historia más épica, emocionante, me ha hecho llorar. Estoy muy enamorada de la protagonista porque es una protagonista, ay, me gusta mucho, es que es una protagonista que no está hecha especialmente para quererla a simple vista. O sea, no voy a decir tampoco que sea difícil de querer, porque la verdad para mí no lo ha sido, pero no está hecha para gustar. No está hecha simplemente para cumplir las normas y ya está. Con cumplir las normas quiero decir de este tipo de libros, ¿no? Protagonista cañera, asesina, luchadora, entonces tiene que ser ruda, aventureta, no sé qué, ni tampoco princesita que la rescatan. Está, o sea, tiene como de ambos, ¿no? O sea, coge como los dos mundos y los junta en un personaje muy carismático y también un poco irritante a veces, pero que, no sé, que me está gustando. Creo que finalmente puedes empatizar mucho con ella, tanto en momentos en donde es difícil empatizar con ella como no. O sea, quiero decir, que te explica muy bien cómo ella vive las cosas y lo que siente y lo que le ha pasado, como para que vayas empatizando con ella, aunque sea muy distinta a ti en algunos momentos, ¿no? Y tiene ese puntito pues que me encanta de princesa de no me toques, de me encantan las ropas y el pelo y monísima de la muerte y darle mucha importancia a esas cosas y luego pues eso, ser una tía cañera que se baña en sangre y está acostumbrada a que la torturen. Me encanta, o sea, es que creo que debería haber más de esto. Más de esto, de no son cosas que tengan que ir siempre separadas, no sé. Y creo que es un personaje que a veces no gusta por alguna de estas facetas y me parece injusto. Porque yo lo pienso y es como, es que me parece perfectamente normal. Tú, vale, es que sí, que soy una asesina, pero que luego me gusta llevar unos zapatos bonitos. Me gusta, es un personaje que me gusta por eso, porque no creo que esté hecho especialmente para gustar, pero gusta. O por lo menos gusta a las lecturas adecuadas. Y luego todos los personajes secundarios me están encantando. Y bueno, esta última meta yo he llorado como una enana. Es que, no sé, me gusta que te vayan dando las cosas poco a poco. Yo estoy ya súper comprometida con esta historia. Es que se lo ponía en el grupo y eran las chicas de... a ver, es que no voy a hacer ningún spoiler, pero... que estaba como viviéndolo muy en mis carnes, ¿sabes? De aquí pasa algo muy importante que cambia como la dirección del personaje y lo que va a pasar ahora, ¿no? En la aventura en la que nos vamos a embarcar. Y se lo ponía que yo estoy a tope, en plan de, venga, vamos, vamos a ello, ya estamos tardando, coged los caballos. No sé, me está dando esa diversión que te da el meterte de verdad en una historia, el estarla viviendo. Y también, esto yo os lo he dicho muchas veces, que yo veo esa diferencia cuando la historia se me viene a la cabeza y pienso en ella cuando no estoy leyendo. O sea,
cuando estoy yo a mis cosas, en plan en el súper o haciendo lo que sea, y de repente pienso, ay, pasará esto, ay, cuando llegue este momento. O sea, hay algo que me está perturbando mucho en este libro, porque hay 2 hilos de trama, como son distintas perspectivas los capítulos, que son mis 2 hilos favoritísimos, con cada uno, con uno el de la protagonista y otro de otro personaje femenino que aparece en este libro por primera vez, que estoy también súper comprometida con esa historia. Y de momento no se han juntado. Y yo estoy viendo el momento en el que esos 2 hilos se van a juntar en algún momento, o sea, en algún momento van a colisionar. Y estoy asustada, o sea, de verdad que estoy en pánico, porque es que preveo tal drama, porque no puedo, porque yo en esos 2 hilos estoy muy apegada a todo en los 2, o sea, y tengo miedo porque creo que cuando se encuentren no va a ser bonito. Y va a haber drama y van a pasar cosas que me van a destruir. Y estoy de verdad, y esto es lo que os digo, que sobre esto en concreto de vez en cuando lo pienso, de, ay, ¿cuándo se juntarán? Ay, ¿cuándo pasará esto? Y me encuentro pensando en ello en momentos absurdos. O sea, para mí esa es la clave, esa tontería es la clave de decir, estos libros me están flipando, estos libros son favoritos y me van a marcar y van a ser relecturas en el futuro. Y pues es que ya sé que amo a la autora. O sea, es que cada vez soy más, es que a cada página que leo suya soy más fan de esta señora. Y es muy tonto porque, por un lado, o sea, creo que es una autora que crea como división en gente que es como, esta señora, como que está sobrevalorada o no sé, que es como, vale, sí, son libros que pueden estar bien, pero pues hay 1000, no sé, que creo que hay mucha gente como que, no es que la odie, pero que piensa que está sobrevalorada, ¿no? Y luego por otro lado digo, a ver, tampoco estoy descubriendo yo nada, ni voy en contra de la norma porque creo que hay más gente que son fans y que, o sea, la horda de fans que tiene Sarah J. Maas es tremenda y yo no solo lo entiendo, o sea, es que creo que ya estoy dentro, estoy dentro. Así que no sé, estoy muy contenta porque no solo estoy disfrutando de las lecturas, sino que además tengo como esa emoción de esto, ¿no? De estás encontrando joya, estás encontrando algo que te va a acompañar. Ya está, el resto de tu vida, o sea, una de esas piezas lectoras que es como va a conformar parte de tu pequeño universo. ¿Sabéis el sentimiento que estoy teniendo? Es que es súper parecido, Estoy teniendo el mismo sentimiento que con Charlene Harris. Sí, porque además esto que os estoy diciendo es muy similar. De quien la ama a muerte, tiene muchísimo fandom, tiene mucho universo creado, para muchas personas es muy especial, pero luego también hay mucha gente que dice, esta mierda que es esto. O sea, por un lado dices, a ver, que no soy yo especial porque tiene millones de fans, pero por otro lado sí que te sientes un poquito especial por conectar con algo que también hay mucha gente con la que no conecta. Y creo que también tiene ese mismo punto de que es que conectas mucho con cómo te transmite, cómo te cuenta a los personajes femeninos. Es ese mismo feeling. Así que muy feliz. Y nada, pues eso, que me lo voy a terminar, así que me vais a estar acompañando mientras yo termino. Y no sé si realmente os voy a poder decir nada, pero quería pasarme a contaros esto porque ayer hubo un momento que estaba en lágrima viva y pensé, o sea, no podía hablaros, pero pensé en grabarme, pero dije, vale, pero esto está súper descontextualizado, así que ahora ya os contextualizo. No sé si os voy a contar nada, pero en los próximos clips leyendo esto, que sepáis que estoy acabando el libro. Y ya está, por ahora. O sea, es que ya he leído un capítulo y ya estoy llorando. De verdad. Creo que este final voy a estar llorando todos los capítulos. No puede ser. Es que a mí no me gusta. Sabéis que yo huyo del drama, pero no me gusta llorar como por cosas súper tristes en los libros. Pero sí que me encanta llorar por momentos épicos y como bonitos. Y claro, no puedo contaros nada, pero yo no me creía súper fan del rollo dragones, y no puedo más. Necesito un dragón.
Como yo preveía, anoche terminé Heredera de Fuego. Y con esto vamos a cerrar este vlog porque aunque no he estado editando los clips anteriores, que es una cosa que debería haber hecho, sospecho que es bastante largo ya, así que no me voy a alargar más y voy a aprovechar este cierre para hacer el otro cierre. Poco que comentar más allá de lo que os dije ayer porque lógicamente es un final. Estoy con la misma emoción que ayer. O sea, me ha encantado, libro favorito, lloré mucho todo el rato, se mantiene muy alto, mantiene el nivel, no solo mantiene el nivel de todo el libro, sino que para mí lo mejora, o sea, la parte final hace como que este libro tenga como más sentido, más empaque, entiendas mejor de dónde venía y a dónde va, y creo que es una pieza de la saga que va a ser de las mejores. Teniendo en cuenta hacia dónde va a ir después la historia, porque deja como introducido más o menos qué es lo que va a pasar en el siguiente libro, creo que es una pieza muy chula. Probablemente si divides la saga en dos mitades, porque por número más o menos, este es el mejor libro de la primera mitad. Vamos a ver cómo es el siguiente. Tengo muchas expectativas con el siguiente, por lo que se ha introducido en este libro que va a pasar en el siguiente. Pero cambia de nuevo un poco de tercio, entonces, no sé, este creo que va más en consonancia con lo que luego serán los últimos de la saga, por los personajes que aparecen y las cosas que pasan. Yo ya sabéis que he disfrutado todos, pero los otros son más... a mí me están flipando, pero no voy a entrar en si son buenos o no. Este es el primero que genuinamente diría que es un libro maravilloso, o sea, un libro redondo, un libro de 10 que recomendaría como a todo el mundo, que no se puede porque te quieres es un cuarto de saga, pero no sé si estáis entendiendo la diferencia. Qué difícil es esto, Dios mío. Me costó menos ayer hablaros antes de haber terminado que ahora, porque siento que tengo que decir como algo más definitivo, como del libro, ¿sabéis? Como más reseña, y me es imposible. Porque además de que es difícil cuando es una saga y estar en medias y tal, a mí siempre me cuesta mucho cuando los libros me han gustado mucho. Porque siempre siento que cualquier cosa que diga se queda corta, o sea, que no aporta ninguna información valiosa respecto a la experiencia de lectura. Así que no sé qué más deciros, más que va a ser uno de los favoritos del año, sin lugar a dudas, que dentro de poco me toca grabar el mitad de año. Nunca me acuerdo cómo se llama ese tag, pero lo grabo todos los años. El repaso este de mitad de año, que probablemente pudiera contestar a todas las preguntas con este libro. Y no lo voy a hacer, pero bueno, pues aquí queda dicho. Y yo creo que con eso se resume bastante bien. Con eso y con que me habéis ido viendo leerlo, es que, ¿qué más voy a decir? Respecto a lo que se introduce del siguiente libro, tengo muchísimas ganas. Es eso, vuelve a haber un cambio. O sea, yo agradezco mucho esto en una saga que obviamente tenga continuidad porque es una saga, pero que sí que haya como diferencia en los libros. Que sientas como novedad, ¿no? Porque si no a veces se te hace como demasiado largo, demasiado bola, demasiado lineal. Y aquí pasa, porque vas saltando de una cosa a otra y al final, aunque todo forma parte de una misma historia, sí que hay como una especie de aventuras estancas en cada libro, pero increciendo siempre, que es lo que mola en cuanto a mantenerte enganchada no solo al libro sino a la saga. Hay muchas sagas que yo a lo mejor disfruto mucho un libro, pero luego no necesariamente me quedo súper enganchada a necesitar seguir con el siguiente. Y esta sí que es de esas que después de terminar cada libro quieres leer el siguiente. Y en el siguiente nos vamos a meter a, yo creo que cerrar ciertos asuntos que se han ido poco a poco abriendo en todos los libros, que hemos ido como siguiendo una trama no secundaria, bueno, sí secundaria, ¿no? Que no era lo que más importa en la actualidad de la protagonista, pero que estaba por ahí sobrevolándolo todo, ciertas cosas del pasado que también enlazaban con algunas cosas del presente, pero que estaban como en segundo plano. Y creo que el siguiente libro se va a centrar mucho en eso, y yo estoy living la vida loca porque lo llevo esperando todos estos libros y yo estoy dentro de esto, estoy que corra la sangre. Así que espero que me lo dé el siguiente libro y que lo disfrutemos mucho en el grupo. Y todavía no hemos comentado la última meta porque, o sea, es que ayer comentamos la... No, ayer no, antes de ayer comentamos la anterior y yo me lo he comido... Ya está, o sea, no me iba a esperar una semana a leerme el final. Es un libro más de la saga, me despido de él con un poco de pena por cerrarlo. O sea, no tengo pena porque como quedan más libros, pero es de esos libros que si se acabara aquí sería como... No quiero despedirme de todo esto. Creo que lo vamos a pasar tan mal. O sea, es que es una autora de estas a las que creo que les gusta hacer sufrir a las lectoras. Y estoy viendo
que va también como increciendo, ¿sabéis? O sea, desde el... quizá no desde el primero, pero desde el segundo libro, sienta las bases de... tú has venido aquí a sufrir, ¿vale? O sea, es como, hazte a la idea, ¿sabes? Asienta tus emociones porque has venido aquí a sufrir. Y ahí ya como que le ves las orejas al lobo. Pero según vas avanzando, ves que es la técnica general, pero que no se mantiene, o sea, como que va haciéndote sufrir cada vez un poquito más. Y jugando con los límites. Y tengo miedo, porque quedan muchos libros. Y los límites ya están un poco tensos, ¿vale? Y eso es lo que os cuento. Ya está, cierro este blog con esta actualización un poco sin sentido, pero es que es una actualización más emotiva que informativa, porque ya esta experiencia con esta saga yo creo que va a ser así, porque información tampoco os puedo dar, pero pues me vais a acompañar, me vais a ir viendo leerla y ya está, y me vais a ir viendo cómo me enamoro más y más de toda esta movida que yo no sé en qué va a acabar esto. O sea, acabo este blog aquí porque ya digo que creo que dura 800 años, no pasa nada, me decís que os gustan los blogs largos, pues aquí tenéis blogs largos. Y yo sí que voy a seguir blogueando, voy a abrir otro y en el siguiente blog, que no sé cuándo vais a ver, porque ya creo que os lo conté en este vídeo, no lo sé, yo ya me vuelvo loca, pero estoy blogueando varios blogs a la vez, porque además de blogs semanales de estos generales, estoy haciendo blogs temáticos con ciertas lecturas que están más enfocados a blog de lectura y ya está. Entonces, ahora lo que voy a hacer es abrir otro blog general en el que me veréis leer este libro que ya os dije que empecé y terminarlo, espero, porque es súper cortito. Y bueno, pues elegir mis próximas lecturas y abriré alguna lecturita más y todo eso. Pero a la vez estoy grabando otros 2 blogs con muchas lecturas que estoy haciendo que están agrupadas como por temas. Entonces no sé si el siguiente blog que veréis será la continuación de este, en blog general, o alguno de los blogs temáticos si se me da muy bien y acabo esas lecturas y cierro esos blogs. Y por otro lado, como os he dicho, también quiero grabar el resumen de medio año, porque el medio año se me echa encima, si no, y aquí no puede ser, porque todos los años me pasa lo mismo y termino grabando ese repaso ya en julio. No, me gustaría hacerlo en junio. Demasiados planes. No hay tantos días de subida de vídeo al mes. Y tampoco me quiero volver loca. Porque ya sabéis que ahora también subo vídeo los domingos. Entonces, muchos vídeos. Pero bueno, yo creo que los blogs temáticos en realidad voy a tardar más en hacerlo porque son blogs en los que voy a leer varios libros en cada uno de esos blogs, que no son cortos muchos de ellos, y voy a tardar un poquito porque además no los leo seguidos, entre medias voy mezclando lecturas de los blogs generales, entonces son muchos libros realmente los que yo estoy leyendo mientras grabo esas distintas piezas de contenido. Así que yo creo que en realidad esos blogs van a tardar más. Con lo cual creo que probablemente lo siguiente que veréis será el siguiente blog que voy a abrir ahora, continuando con mis lecturas generales, y el resumen de medio año, no sé en qué orden. Y luego ya un poquito después vendrán los blogs temáticos cuando termine las lecturas que quiero hacer para cada uno de ellos. Ese es el plan, amigas, así que nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme un día más y os recuerdo distintas cosas. Os recuerdo que hay vídeos sobre libros los miércoles, que los domingos está habiendo un nuevo tipo de vídeos hablando un poquito de salud mental, productividad, cómo gestionar la ansiedad, y que en la cajetilla de información tenéis cosas. Enlaces, cositas de interés, el enlace a Patreon, por si aparte de todo esto que os estoy contando queréis más contenido, porque en Patreon tenéis contenido exclusivo todos los meses, y además tenemos una lectura mensual que hacemos con mucho relax, un poco independientemente cada una, pero que al final de mes estamos comentando todas las que lo hemos leído. Y también tenéis, ¿qué más? Pues si queréis más contenido, también tenéis el enlace al podcast que tengo con mi amiga Rocío, que se llama Una habitación compartida, que tiene su propio canal de YouTube, si lo queréis ver por aquí, y que también lo podéis encontrar en Spotify o iVoox. En Spotify y iVoox hay más episodios que los que hay en YouTube, porque al principio empezamos haciéndolo sin vídeo y luego pasamos a hacerlo con vídeo. Entonces en YouTube están los últimos capítulos, que son los que hemos hecho con vídeo. ¿Y qué más? Y yo creo que ya está. Nunca digo todo porque es tan largo
que pues normal que me dejéis de escuchar, pero bueno, que miréis la cajetilla de información si queréis más cosas. Cuando acaba el vídeo decís quiero más, pues mirad siempre la cajetilla de información, porque es que literalmente siempre hay más cosas en la cajetilla de información a donde podéis ir. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por estar al otro lado. ¡Chao!